Mónica Martínez Bodiú-Aznar de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que nos vas a hablar de paisajes expandidos. Sí, exactamente. Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos los que hacéis posible este tipo de eventos y sobre todo por el largo recorrido que ya tenéis y es todo un honor formar parte de este encuentro. Entonces podemos comenzar con la primera diapositiva. Me gustaría que todos los que están al otro lado de la pantalla pensaran en un paisaje y que pensáramos en un paisaje y por otro lado que pensáramos en una imagen de arte de paisaje. ¿Vale? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, estoy casi segura que el 90% de la gente habrá pensado en un paisaje natural. Siguiente diapositiva. Y que ese mismo 90% habremos pensado en una pintura de vistas. Ahora bien, como vemos en la siguiente diapositiva, algo ha sucedido desde este cuadro que vemos de Carlos de Jaés, un cuadro, ¿no?, que de nuestra historia de la representación del territorio, y esta pieza que habla del color de las estaciones, una abstracción del paisaje. Ahí hay una pequeña rata, disculpen. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Si bien en el siglo XX el arte de paisaje estaba casi circunscrito de forma exclusiva a la representación de entornos naturales, línea del horizonte, todo enmarcado, ¿no?, dentro de ese marco escénico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Igual, ¿no?, con Patinir vemos un claro ejemplo, ¿no? He seleccionado esta imagen por ser icónica del comienzo de la representación del paisaje, y esta pieza de Lucía Loren, en la que igualmente hace una intervención en el territorio, pero ella habla al hilo del paisaje. Entonces, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo, ¿no? Que algo que se había circunscrito prácticamente a la representación, ¿qué está pasando? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Defendemos que se ha producido unas etapas dentro del concepto paisaje. Si bien cuando nace estaba vinculado a una representación, a un cuadro pictórico, cuando entra en juego la geología y la geografía se convierte más en un término científico. Pues nosotros defendemos desde esta idea de paisaje expandido que se ha vuelto a producir un nuevo cambio de paradigma, y ha sido cuando las distintas humanidades han entrado en juego de este concepto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, normalmente me detengo más en definir qué es el paisaje, qué es una construcción, no un lugar, pero como estamos dentro de un ámbito académico y más específicamente dentro del paisaje, simplemente decir que en la actualidad es una construcción compleja y polisémica. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este cambio de paradigma, ¿por qué se ha producido? Siguiente, por favor. ¿Vale? El paisaje expandido defiende que este cambio de ese paradigma se ha producido a través de tres factores determinantes. Las ciencias sociales, que hemos dicho, ¿no?, en esta evolución del concepto, el antropoceno, que asimismo se fundamenta a través de la ecología y la tecnología, y las intervenciones en el territorio, ¿no?, que viene heredado del land art. Entonces, ahora, por favor, si podéis ir pasando un poquito más ágil estas. Las ciencias sociales lo que ha producido es una polisemia en el término. Siguiente diapositiva. El antropoceno, siguiente diapositiva, ha desarrollado un arte muy consciente del entorno que habita, haciendo una tendencia hacia la ecología. Las dos siguientes diapositivas, por favor. Y las intervenciones en el territorio han implicado un tiempo, se recorre esos lugares y entran en juego los 5 sentidos. Dos diapositivas más, por favor. Siguiente y siguiente. Vale, entonces, como hablamos de un concepto complejo, lo que hacemos para poder abordarlo y acotarlo a dónde, ¿no?, cómo se mueve o dónde se mueve el paisaje expandido,
lo simplificamos a sus elementos más básicos, que serían territorio, observador e interpretación. Esto es una metodología que suelo utilizar mucho porque circunscribe muy bien la temática a la que nos vamos a referir. Entonces, hablamos de un territorio concreto, un territorio natural. El observador se van a convertir los artistas contemporáneos, y lo que vamos a analizar son las obras, esa interpretación del territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Y lo vamos a hacer a través de un proyecto específico que recibe el nombre de la naturaleza del paisaje. Como las investigaciones doctorales suelen ser muy estrictas, ¿no?, muy específicas para ciertos ámbitos, lo que se ha hecho es crear este proyecto de difusión para poder llegar a más gente con esta idea de paisaje expandido. Entonces, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ir pasando por esos tres factores, ¿no?, que derivaban en diferentes cuestiones. Las vamos a ir analizando a través de esas obras que se han hecho frente al territorio. Primera obra. Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos en esta primera imagen, el artista se enfrenta al territorio a través de la representación. Siguiente diapositiva. Vemos un cuadro de Hugo Fontela. Él lo que está haciendo es una representación in visu del territorio, es decir, que arteliza, ¿no?, en palabras de Alain Roger, cómo lo hace fuera del territorio, in visu. En la siguiente diapositiva vemos otro tipo de metodología, como Alessandro Tallano. Él lo que hace es una representación in situ del lugar, ¿vale? O sea que la forma de artelizar de los artistas indudablemente sigue anclada en la representación. Pero como vemos en la siguiente diapositiva, también los artistas realizan extracción del territorio. En la siguiente imagen del artista Lourdes Castro Cerón, vemos cómo ella hace una extracción del territorio. Ella pinta estos dibujos in situ en el lugar, y los colores ocres que vemos son las propias tierras del lugar. O sea, que está utilizando material del entorno para hacer su representación. Se hace una extracción. Como sucede igualmente en la siguiente obra. ¿La vemos, por favor? Se hacen... Otra forma de enfrentarse al territorio es a través de las intervenciones. Hay intervenciones más discretas, como esta, por ejemplo, de Iraida Cano, que son 7 plantas en un entorno natural que hay que ir descubriendo. O en la siguiente imagen vemos una intervención más efímera, más con esa tendencia que lo damos, ¿no?, de ecología, esta intervención de Alberto Bañuelos, en la que solo trabaja con luz. Él quería intervenir lo menos posible en el lugar, alterarlo lo menos posible, y lo hizo a través de la luz. O, como se muestra en la siguiente imagen, una pieza en la que se han utilizado tierras arcillosas dentro de un río. Como la imagen no se aprecia del todo bien, en la siguiente imagen vemos cómo son distintas personas las que están moviendo tierra arcillosa dentro del río, ¿no? Entonces, hablamos de representación, de extracción y de intervención. Pero como vemos en la siguiente imagen, la siguiente diapositiva, el artista también se enfrenta al territorio a través de la acción. O sea, el movimiento del cuerpo por el territorio se convierte en pieza artística. Asimismo, si seguimos analizando las cuestiones en la siguiente diapositiva, vemos cómo la línea del horizonte, ¿no?, si los cuadros estaban limitados casi a la línea del horizonte, Marta Chirino aquí empieza a representarla varias veces. O sea, ya no hay una única línea del horizonte. O en la siguiente diapositiva vemos cómo Carmen Figaredo, a través de un collage, llega a fragmentar tanto la línea del horizonte, ¿no?, a través de esta superposición de imágenes, que se pierde por completo. Siguiente imagen. También hay una ruptura de la bidimensionalidad. Vemos cómo esta representación que realiza Cristina Almodóvar, siguiente diapositiva, hace una representación y la propia línea se convierte en un volumen real a través de ese alambre que sale por debajo del marco. O sea que la línea del horizonte desaparece por completo y la línea atraviesa el marco. En la siguiente diapositiva también vemos cómo hay una mirada respetuosa hacia el medio ambiente. Cristina hace un símil muy bonito entre las mascarillas, de cómo filtran el aire, y cómo lo hace el líquen. Entonces representa ese líquen a través de mascarillas usadas, hablando, ¿no?, de ese concepto de limpieza y pureza del aire. Seguimos en la siguiente diapositiva.
Por ejemplo, esta pieza de Conversaciones con el paisaje de Marta Linaza y Ana Balboa, que harán su presentación en días posteriores, cómo utilizan elementos del propio territorio para no intervenirlo en exceso. Siguiente diapositiva. O esta pieza que habla de la problemática que afecta a la península ibérica de la seca. Es un árbol afectado por la seca, entonces una acción para poner el foco en esta enfermedad que afecta mucho a nuestros bosques. Siguiente diapositiva. También vemos cómo entra en juego la tecnología digital. Por ejemplo, Alejandro Bombín lo que hace es escanear el territorio y lo interpreta a través del glitch. O sea, que es la propia tecnología la que añade lenguaje pictórico a esa representación. Siguiente diapositiva. Incluso llegamos un paso más allá y vemos cómo Taken, él lo que intenta es dibujar una línea a través de una geolocalización gracias a un reloj, ¿no? Entonces aquí vemos una imagen plana, pero en realidad él lo que está haciendo es de dibujar una línea en el espacio a través de una acción. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hacemos intervenciones en el territorio, vemos cómo el tiempo empieza a ser vital. Ya no solo el tiempo que nos lleva al realizar la pieza, ¿no? Veíamos una representación estática con la pintura de vistas y ahora vemos una intervención en el territorio que requiere de esos tiempos prolongados. Siguiente diapositiva. Pero esta pieza habla del tiempo, porque se queda perenne allí y la importancia del proyecto, también de la naturaleza del paisaje, lo que hace es representar esta pieza de, otra vez, conversaciones con el paisaje, ¿no? Que vemos todo integrado en el propio paisaje, ¿no? Hablando también incluso de ecología. Siguiente pieza. Cuando el cuerpo entra en contacto con el tiempo, con el territorio, entra en juego la sensorialidad. Ya no solo es a través de la vista que observamos esas representaciones, sino que entra en juego el olor, el tacto, el gusto, ¿no? Como esta pieza en la que se hace una acción que ellas mismas se tiran en el suelo para poder sentir el territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Pero también vemos como esa polisemia ¿no? Porque como distintas ramas del saber empiezan a analizar el paisaje, vemos cómo las distintas temáticas empiezan a derivar hacia distintas humanidades, como lo son la sociología en esta pieza. En la siguiente diapositiva vemos cómo esta pieza habla de arqueología. En la siguiente obra vemos la importancia también de la apicultura y de los saberes tradicionales aplicados al arte contemporáneo. En la siguiente pieza vemos cómo incluso entran cuestiones como la actividad cinegética, ¿no? Tan arraigada en esa mirada antropológica. Siguiente diapositiva. O la meteorología, ¿no? Aquí Alessandro Tallana está hablando de la representación de la meteorología. Pues ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Por último, la regeneración. O sea, ya no solo las piezas son respetuosas con el entorno, sino que empiezan a ser, intentan regenerar el entorno. Esta pieza está hecha con ceniza, ¿no? Por ese poder y ese valor de regeneración que ofrece al suelo. O la siguiente pieza, en la que se ve una reforestación, ¿no? También hilando con estas ideas que se presentaban en la presentación del Congreso, cómo no solo tenemos que tener una mirada sostenible, sino que ya entra en juego la regeneración. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora bien, la relevancia de todas estas piezas que he ido presentando, si se han fijado, en ningún momento he hablado de paisaje. En todo momento yo estaba hablando de cómo se enfrenta el territorio, o sea, el artista ante el territorio, ¿no? Para ver si esa artelización que están realizando es paisaje o no. Pues ahora bien, de las más de 200 piezas que se han realizado dentro del marco de este proyecto, todos los artistas, que han sido más de 30, todos a la pregunta de si estaban realizando arte de paisaje o no, la respuesta ha sido sí. Entonces, cuanto menos es
motivador saber que ese paisaje, que si bien era estático, enmarcado dentro, ¿no?, de la línea del horizonte y de un marco, se ha expandido hacia muchas otras cuestiones. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, esta frase la voy a leer porque es muy concisa. En la actualidad, el paisaje se ha expandido desde el telón de fondo de la escena principal hasta abarcar la totalidad del entorno, englobándonos incluso a nosotros, porque todo lo que sucede ya es arte de paisaje. Muchas gracias. Buenísimo. Siguiente. Muy Vale. interesante, sobre todo me llama la atención que Acampa, que nació como academia por los fundadores son arquitectos, botánicos, geólogos, entonces vienen del mundo de ciencias naturales, que siempre está tan abre la puerta a nosotros que somos de ciencias sociales. Así que realmente es muy generoso por parte de Luz y de Roberto. Bueno, abrimos a las preguntas entonces. Si hay manos que se levantan o, perdone, pero estoy con un perro eh, manipulador. Si hay manos que se levantan, si no, no sé, yo no veo YouTube, así que no sé si hay algunos que hacen preguntas por YouTube. Si no, aprovecho para hacer una pregunta, una pregunta yo. Si no hay, no quiero tampoco sacar tiempo y lugar a otros, pero veo que son todos muy tímidos, así que abro yo rompo el hielo. Noto realmente muy interesante. Me gustaría saber si yo soy un poco fijada con la metodología, si los artistas que vos analizaste, con los cuales hablaste, tienen cuenta de la diferencia entre paisaje y territorio o tienen su propia representación de una diferencia entre paisaje y territorio. Es muy variado, o sea, ten en cuenta que mi espectro, o sea, es verdad que por el momento la investigación me he circunscrito a artistas españoles, por acotar, ¿no? Porque si no, las investigaciones se amplían, si no, no son abarcables. Entonces, dentro de esos 50 artistas que yo he invitado, 30 que ya han producido obra, hay muchos niveles. O sea, tengo doctores en paisaje, tengo artistas que sí que son más conscientes o no, pero por lo general, esa mirada sí que viene como constructo. O sea, sí que tienen identificado esa dualidad, ¿no?, entre territorio y paisaje, Ok, independientemente de que en nuestro lenguaje común y de forma natural hablemos de significado, ¿no?, y significante, como Claudio Minca bien advierte, a la vez. Pero por lo general, la gente, sobre todo con arte de paisaje, sí que tienen diferenciado ese concepto. y claramente por el tipo de investigación no se puede, hay que ser bastante flexible con la terminología porque hablamos con personas que no vienen del mismo rubro, así que paisajistas, artistas, buenísimo. Roberto quiere decir algo, buenísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros amigos que están siguiendo la transmisión en YouTube. Un exalumno mío, Fernando, Mariela y Graciela Fabiana, quien ha sido también nuestra colaboradora. Muy bienvenidos a todos. Los animo también a que hagan preguntas a través del chat de YouTube. Y en relación a este campo temático, yo quiero comentar que en efecto, desde nuestro primer seminario nacional sobre paisaje, nos llamó mucho la atención que estaban interesados en el asunto paisajístico, profesionales de muy diversas áreas del conocimiento y de la práctica laboral. Y así llegaron artistas, he mencionado yo antropólogos, coreógrafos, literatos, cineastas, a enterarse de cómo vemos el paisaje quienes trabajamos en las áreas de las ciencias ambientales. Y esto es lo que ha generado hasta el día de hoy, pues el poder abordar al paisaje desde todos los tópicos posibles y desde muy diferentes enfoques, y ha permitido que los que estamos en la ciencia, aprendamos de quienes estamos en las artes y viceversa. Entonces, ha sido muy enriquecedor, particularmente este campo temático que además incluye aspectos que tienen que ver con la praxis del derecho ambiental y de las tradiciones o los aspectos históricos,
antropológicos, culturales del paisaje. Muchas ¿Algo gracias. que comentar, doctora Mónica? Nada, simplemente daros la enhorabuena porque es verdad que en la actualidad, en el siglo XXI, el paisaje está imbricado con todas las ciencias. O sea, por eso esa frase del final, para mí el paisaje es todo. Está el paisaje urbano, está el paisaje de ensoñación, el paisaje sonoro. O sea, el paisaje se ha transformado en tal multitud de, ¿no? Una amalgama de significados y de posibilidades que poder aglutinarnos a todos los que estamos en este congreso a través de una plataforma como esta es sin duda enriquecedora y sobre todo a los que nos dedicamos más en específico, ¿no? A la teoría de paisaje es maravilloso. O sea que muchísimas gracias.